Como el agua es el elemento más necesario para la vida, el sistema de abastecimiento es un elemento primordial. Una ciudad con una cantidad limitada de agua tiene problemas de salubridad, de desarrollo de la industria y en su apariencia estética. La cantidad de agua suministrada a la ciudad depende de la población y de su crecimiento. Al diseñar una instalación se debe prever la población futura, el desarrollo de industrias y comercio y la extensión del área poblada de las zonas verdes y públicas. La red de abastecimiento es un conjunto de instalaciones que tienen como fin el dotar a un núcleo de su población o zona industrial de agua potable. El agua tiene su origen en las precipitaciones atmosféricas y su procedencia se divide en tres grupos: meteóricas, superficiales y subterráneas. El agua de océanos y mares se evapora, transformándose en vapor de agua debido a los rayos solares y elevándose a la atmósfera. Al ponerse en contacto con las capas altas, que son más frías, se condensan y se precipitan en forma de lluvia. Las regiones montañosas son más lluviosas, ya que interceptan las nubes y las detienen. Al enfriarse, el vapor de agua origina lluvia o nieve. De aquí obtenemos el primer grupo de agua, la meteórica. Al caer en la tierra, se filtran las capas terrestres, formando las aguas subterráneas, y otras discurren por la superficie terrestre, formando embalses, lagunas, etc. Los cursos de aguas superficiales llegan al mar y cierran el ciclo. Aguas superficiales, captación y calidad. Las corrientes de agua que forman los cauces de ríos y arroyos y las aguas retenidas en embalses, lagos y depresiones del terreno forman las aguas superficiales. Su calidad y potabilidad es muy baja, ya que suele estar contaminada por el terreno. Esta contaminación se debe a los minerales, materia orgánica y microorganismos que va recogiendo. Para captarla, se usa la salida de la cuenca hidrográfica, que es el primer tramo del río. De esta forma no se necesitan obras costosas. Las ventajas son la mayor pureza del agua debido a su menor recorrido, a la altura necesaria para llegar a los puntos de consumo por gravedad y la facilidad orográfica por su represamiento. Las obras necesarias son la formación de pantanos de reserva, que son una construcción o una elevación de los muros de embalses, y si el río es muy caudaloso, se necesitan mayores obras. Por ello, para los poco caudalosos, simplemente se necesita un dique que dirija el agua. El Consejo Insular de Aguas de Tenerife tiene como misión dirigir, ordenar, planificar y gestionar de manera unitaria las aguas de la isla de Tenerife. Es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, que asume la realización de estas tareas contando con plena autonomía funcional. Las actividades de las que se encarga son elaborar los planes y actuaciones hidrológicas, controlar la ejecución del planeamiento hidrológico, otorgar las autorizaciones y demás actos relativos a las aguas, custodiar el registro y catálogo de aguas insulares y realizar las inscripciones, cancelaciones y rectificaciones necesarias, gestionar y controlar los programas de calidad de las aguas, realizar las obras hidráulicas, realizar los estudios de hidrología y participar en la preparación de los planes de ordenación territorial. Tenerife tiene un clima seco y cálido, con escasas precipitaciones modificado localmente por los vientos alisos y la corriente marina fría de Canarias. Esta orografía crea una gran variedad de climas en un territorio reducido. Los alisios soplan en dirección noreste, se cargan de humedad articular por el océano y se mantienen fríos gracias a la corriente fría de Canarias. El efecto barrera de la cordillera central hace que la zona norte sea más fría y se condensen estos vientos, lo que crea una diferenciación marcada del clima sur respecto al norte. Las aguas subterráneas son la principal fuente de recursos de Tenerife y representan casi el 90% del total, pero tienen dos problemas: su sobreexplotación y el empeoramiento de la calidad. Aunque la agricultura ha ido disminuyendo con el paso de los años, sigue siendo el principal consumidor de esta agua. La gran demanda actual, ya que el volumen demandado es mayor al disponible, se debe a la población habitual y al turismo, y lleva a la necesidad de nuevas fuentes de suministro. Las más destacadas por su capacidad de producción son la reutilización de aguas depuradas y la desalinización. También es necesario corregir la calidad del agua y mejorar la red de transporte para evitar pérdidas. Hay un gran número de trabajos de investigación que sirven para profundizar en la relación entre el agua y otros sectores de la sociedad de la isla. Estos trabajos se dirigen a tres puntos de vista económicos del agua: el mercado privado, el servicio público de abastecimiento de agua para la población y el servicio público de abastecimiento de agua para regadío. Aguas subterráneas, calidad
y captación. Las aguas subterráneas proceden de las filtraciones de las aguas superficiales, las cuales, al filtrarse, se detienen al encontrar una capa impermeable, y así es como se forma el acuífero. Según la base impermeable sea horizontal o inclinada, formará una capa acuífera estática o dinámica respectivamente, como podemos comprobar en la foto. La extracción del agua mediante pozos se realiza en verano, cuando el nivel freático está más bajo. Las aguas subterráneas suelen ser frescas, claras y bastante puras, ya que atraviesan los estratos del terreno y se filtran, pero sin embargo se cargan de sales minerales, lo cual es algo negativo. La primera capa freática suele ser la más expuesta a la contaminación, principalmente por las aguas de lluvia o sustancias contaminantes. Podemos encontrar distintos recursos para recoger las aguas subterráneas, como la captación, que está condicionada por la naturaleza del terreno y por la profundidad de donde están las capas freáticas. La captación de aguas poco profundas es el sistema más generalizado de extracción de aguas subterráneas. Además, encontramos las trincheras, que es una zanja que recoge el terreno arenoso y contiene agua, el cual es llevado mediante cámaras y utilizado para el aprovechamiento. Es muy utilizado en Holanda, donde se captan las aguas de lluvia contenidas en terrenos arenosos. Y finalmente tenemos la captación de las aguas profundas. Para poder captar el agua siempre utilizamos el pozo vertical, pero este puede variar dependiendo de su profundidad. Encontramos los pozos verticales y los pozos con colectores horizontales. Los pozos verticales es el más utilizado para captar aguas profundas. Precisa de un entubado para evitar el desprendimiento de sus paredes. Y los pozos con colectores horizontales, como por ejemplo el pozo El Pino en Valle Guerra, consta de un cuerpo central con una estructura resistente y además impermeable. El abastecimiento del agua. La red de abastecimiento de agua potable es un sistema de obras de ingeniería que permiten llevar hasta la vivienda de los habitantes de una ciudad, pueblo o área rural el agua potable. Los sistemas de abastecimiento de agua potable se pueden clasificar por la fuente del agua de que se obtienen. Pueden ser agua de lluvia almacenada en aljibes, agua proveniente de manantiales naturales, agua subterránea captada a través de pozos, aguas superficiales o el agua del mar. Según el origen del agua, para transformarla en agua potable deberá ser sometida a tratamientos que van desde la simple desinfección y filtración hasta la desalinización. La potabilización del agua potable. Se denomina agua potable al agua bebible en el sentido que puede ser consumida por personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades. Sus fases son las siguientes. 1. Captación. El agua es captada de ríos o lagos y conducida a plantas potabilizadoras a través de electrobombas. 2. Coagulación. Consiste en agregar un coagulante. Este hace que la arcilla que contiene el agua captada se agrupe en partículas de mayor tamaño y peso. 3. Decantación. El agua permanece varias horas en estado de reposo hasta que las partículas se junten en grandes coágulos que luego se decantan. 4. Filtración. A través de filtros se elimina la tubiedad que pueda quedar para lograr agua cristalina. 5. Cloración. Al agregar cloro se logra una efectiva desinfección eliminando cualquier bacteria que pudieran quedar. 6. Alcalinización. Debido al coagulante, el agua se vuelve ácida. Entonces, se le agrega cal para lograr que la misma sea apta para el consumo. Y por último, 7. Distribución. El agua potabilizada es llevada a las estaciones de bombeo, donde es distribuida a los hogares a través de grandes redes de tuberías. Abastecimiento de aguas a una población. El proyecto de abastecimiento de agua potable a una población comprende una serie de pasos previos y diversos que se pueden resumir en un estudio del terreno y disposición de la captación del agua, un estudio de las reservas de agua disponibles, disposición y emplazamiento de la estación potabilizadora, conducción y trazado de la red de alimentación, disposición y emplazamiento de los depósitos y un diseño de una red de distribución. Red de distribución de un solo piso o tramo. Este sistema permite conseguir con un solo depósito una presión dinámica en horas punta, suficiente para cubrir todos los edificios que constituyen este núcleo urbano.
Para ello, la línea piezométrica debe estar por encima de la línea de consumo de los edificios, es decir, por encima de la altura de los edificios. La presión no podrá sobrepasar las 6 atmósferas de presión. Si este valor se supera, habría que disponer en ese punto de una válvula reductora de presión. Cuando la topografía de las ciudades tienen mayores desniveles y los depósitos gravitatorios abastecen cada uno su altura sin pasar de las 6 atmósferas, las redes quedan dispuestas en varios pisos o escalonadas, tal y como se indica en la figura. Siempre que se pueda, los distintos escalones de la red se deben interconectar para dar un servicio de emergencia a los escalones inferiores cuando se produzcan averías, pero siempre procurando no sobrepasar la presión máxima de 6 atmósferas. Arterias. Son un conjunto de tuberías que constituyen la red o conducciones que discurren por el subsuelo y vías principales de las ciudades, formando una instalación telescópica de cabeza a cola. Lo más general es que la red de distribución sea única, pero hay ciudades que utilizan otra tipología de red doble en la que se usan por un lado una red de agua potable y por otro lado otra destinada a riegos urbanos, servicios contra incendios y alguna que otra industria. Sistemas de distribución. Hay 3 básicos. Red de distribución abierta o ramificada. Es la forma más sencilla de red de distribución. Consiste en una arteria principal abierta en forma de espina de pez, de la cual se derivan las arterias secundarias y de esta a su vez los ramales, que es donde se realizan las acometidas para los edificios. Esta red es la adecuada para núcleos poblados de extensión longitudinal y para poblaciones pequeñas. Red de distribución cerrada o mallada. Es la más empleada por núcleo de población grande y para construcciones en tipo radial, forma circular. Consiste en un mallado de las arterias principales proyectadas sobre el núcleo de población perimetralmente con algunos enlaces intermedios que a su vez pueden cerrarse con arterias secundarias. Y la red de distribución mixta. Es una mezcla entre una red abierta y una cerrada. La empresa Teidagua lleva el agua hasta nuestras casas y se encarga del ciclo urbano del agua de la laguna y el Tacoronte. También se encarga de la limpieza interna y externa de los depósitos de agua de estos municipios. Agua también ha creado el proyecto Gota Gotama, que pretende acercar a las escuelas los ciclos naturales y urbanos del agua. También fomentar una actitud positiva hacia el medio ambiente con una metodología basada en la participación e interactividad de los alumnos. Este programa ha sido concebido como elemento de apoyo a los profesores. Lo que el proyecto pretende explicar es muy sencillo. El ciclo natural, que se produce por la evaporación, cuando el agua de los mares y de la superficie se evapora y se convierte en vapor de agua por el sol. Condensación, cuando se juntan las nubes formando borrascas y empieza a llover. Precipitación, con el cambio de temperatura el agua precipita. Infiltración, cuando el agua forma valles y ríos y parte de esta agua se filtra en la tierra y forma acuíferos. Después, el agua vuelve al mar. El abastecimiento del agua en Canarias antiguamente. Actualmente tenemos muchas comodidades y facilidades al alcance de nuestra mano, de las que nos beneficiamos en nuestra rutina diaria sin pensar que hay más allá de ellas. Es el caso, por ejemplo, del agua y la luz. Nada más levantarnos, hacemos un gesto tan simple como apretar el interruptor para encender la luz y ver el camino hasta el baño, donde solamente con abrir el grifo podemos disfrutar de agua corriente. Esto hace más de 40 años era impensable y hoy en día se valora demasiado poco.